Así que si bien uno no es un genio sacando presupuestos, sí tenemos que ir analizando, haciendo este ejercicio que hacemos miércoles tras miércoles, porque, bueno, entre el ajuste y los dibujos para tener un pretendido superávit fiscal, el gobierno no descansa, no toma tregua y venimos del día de ayer de una inmensa movilización para lo que es el que se cumpla la ley con el financiamiento universitario. Y esto y muchas otras cantidades de situaciones es lo que tenemos para analizar el día de hoy, que es lo que traemos como propuesta, analizar una cantidad de elementos, de disparadores, de cómo está en niveles generales la cuestión económica para el gobierno nacional, para dar cuenta de un escenario más completo, de una radiografía de lo que viene siendo la Argentina bajo la gestión de Javier Milei, Victoria Villarroel, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Sturzenegger, es todo tan 2001 que duele. Pero bueno, son los personajes que tenemos al frente y que tenemos mucho material para analizar de aquí hasta las 9. Así es, y nosotros precisamente recién hablábamos, bueno, de que el programa cumple años, cumple 2 años, y precisamente nace en un contexto en mayo del 2024, cuando hacía muy poquitos meses había asumido este gobierno nacional. El gobierno nacional al frente de Javier Milei y de Victoria Villarroel. Un gobierno que, como nombramos, el comentario del día de hoy, vino por todo. Vinieron por todo y definitivamente así lo demuestran. Por eso en estos minutos de comentario queremos desandar precisamente las áreas afectadas, los sectores afectados, que son muchísimos. Y queremos comenzar hablando precisamente de un nuevo capítulo de ajuste. Vos recién mencionabas al ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, tenemos que comentar que el día lunes el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que continúa siendo investigado, oficializaron una poda de casi 3 billones de pesos en el presupuesto 2026. Ahí ya estamos viendo la primer plaquita en pantalla. Les pedimos, bueno, que lo van a poder ver, perdón, en el canal de YouTube. Ahí están las áreas más afectadas por el ajuste. Tenemos, en primer lugar, subsidios y asistencia económica, un recorte de 1,47 billones de pesos en línea con la reducción de subsidios y aumentos tarifarios. En segundo lugar, remarcan los programas energéticos, que baja de 359.497 millones en iniciativas de uso racional y eficiente de la energía. Obra pública, repavimentación de la Ruta Nacional 38 Tucumán-Catamarca, 97.104 millones de pesos menos. Esto influye mucho y lo vemos cuando ocurren eventos como tormentas, lluvias grandes, bueno, todos los desastres se ven también allí en las rutas nacionales. También hay una reducción en obras de agua y saneamiento, 27.641 millones menos, afectando proyectos en Tucumán, Concordia, Rafaela y Tucumán. Educación también sufrió grandes recortes. El Fondo de Compensación Salarial Docente sufrió el recorte de 78.711 millones. El Plan Nacional de Alfabetización, 35.288 millones menos. Y, por ejemplo, universidades nacionales, una caída de 5.303 millones en infraestructura. Recién, Lautaro, comentabas, ayer se llevó adelante la 4ª marcha federal en defensa de la educación pública. Marchas multitudinarias en todo el país, en diferentes ciudades del país, donde precisamente se reclama la efectiva implementación de la ley de financiamiento universitario. Bueno, vemos recortes en salud, en defensa, recortes en áreas centrales que ya venimos mencionando en distintos programas anteriores, pero que acá se ve con números claros. Y esto, como decías recién, Lautaro, tiene que ver con la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ese es uno de los grandes puntos a analizar, la deuda que está contrayendo la Argentina, principalmente con otros acreedores, que tiene otros deudores también, pero
principalmente con el Fondo Monetario Internacional, dada la relevancia del organismo y obviamente los antecedentes históricos recientes y más antiguos también. Lo que estamos viendo en pantalla, para relacionar con la primer placa, ¿cómo se explica un brutal ajuste? Primero, ni hablar por cuáles son los objetivos que tiene el gobierno, cuál es la tendencia ideológica, bueno, lo que otras veces hemos analizado y podemos seguir explayándonos. Pero también, con lo que recién decías, Noé, con que hay un acuerdo con el Fondo Monetario que Argentina lo está incumpliendo sistemáticamente. Lo que estamos viendo es una placa muy explicativa y didáctica, por cierto, del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que tiene que ver con las metas originales que tiene el fondo, con las metas ajustadas, es decir, si no cumplís con la original, cumplís con la de mínima, ¿no? Como el pago de la tarjeta, bueno, tenés esto, si no de mínima pagás aquello. ¿Y cuáles son las reservas que tiene Argentina para afrontar esos pagos de distintos vencimientos? Quienes están viendo en pantalla van a ver que en rojo, los puntitos rojos son las metas originales, las que se trazó para cumplir con el fondo. Esto es cumplir una línea cronológica de metas que va traza la proyección de enero del 2025 a junio del 2026. Todo el tiempo, esto siempre viendo las cifras en millones de dólares. La línea, los puntos rojos, para empezar, que ven, son las metas originales que puso el fondo. ¿Cuánto tiene que pagar Argentina al llegar a esa fecha aproximada? Ya vemos que, por ejemplo, la cosa arrancó muy mal cuando el 13 de junio del 2025 Argentina tenía que afrontar 200 millones de dólares y ya andaba por los menos 5.000 aproximadamente. Pero vamos a pegar el saltito al último puntito rojo, que es el 31, el 31 de marzo. ¿Digo bien? ¿Enero? Sí, el 31 de marzo de este año, en la cual Argentina tenía que cumplir con un pago de 4.000 millones de dólares y la meta de mínima hubiese sido, que es el puntito celeste que está debajo, tendría que haber cumplido de mínima con 1.500 millones de dólares. Y ahora, la línea que ven como un electro que va para abajo, bueno, esas son las reservas que tiene Argentina. Entonces, el Messi de las finanzas, que tiene un superávit increíble, ni siquiera llega al mínimo de la meta. Para esa altura, Argentina se encontraba en menos 15.239 millones de dólares. La meta que tiene de mínima ahora, para junio, sí, para el 30 de junio, es de 3.200 millones de dólares. Al paso que viene Argentina, y es este el corchete que nos arma el CEPA, Argentina está entre la meta de mínima y hacia dónde está hoy en día. Argentina de la meta mínima está menos 17.600 millones de dólares abajo. Esto explica bastante esta placa con la cual abriste, Noé, que es todo el brutal ajuste que está viendo en los distintos sectores, y obviamente ahí podemos comprender también toda la otra batería de medidas, no nos vamos a explayar ahora, pero lo que veníamos analizando de cuáles son las leyes de seguridad, entre comillas, ¿no? La represión desmedida y el ataque a todos los sectores, sobre todo los más vulnerables de esta sociedad. Sin lugar a dudas, podemos hablar de jubilaciones, podemos hablar de discapacidad. En este paquete de leyes que vos recién mencionabas, podemos hablar de la modificación a la ley de glaciares y así seguir enumerando y enumerando. Pero tiene que ver precisamente, como comentabas, con esta dependencia con el Fondo Monetario Internacional. Y paralelamente, el discurso oficial desde el gobierno nacional de que sacaron a millones de personas de la pobreza. Y ya te pido, Facu, el siguiente audio,
donde acá se produce el pase de programa entre Tenenbaum y 7K, donde precisamente muestran los distintos discursos del presidente Javier Milei de cuántas personas sacó de la pobreza, porque al parecer los números no están muy claros, pero bueno, lo escuchamos y lo analizamos. Meses además sacamos de la pobreza a 8 millones de argentinos. 8. O sea, sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. 9. La pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Está subiendo. La caída de la pobreza al 31. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. No lo muestran. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. 12. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos 14. menos en la pobreza. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Con el mismo porcentaje aparte, ¿no? El 13, 14, 15 millones es con el mismo porcentaje, con el Dice, 30. no sabes sumar, lee bien los números. El chamullero. Todo muy claro cuántas personas sacaron de la pobreza. Empezó con 8, después subió 9, 10, 11, 12, bueno, hasta llegar a 15 millones de personas, que es el discurso oficial, tanto de Javier Milei como de Luis Caputo. Luis Caputo también se ha contradecido bastante con las cifras, pero la realidad es otra. La realidad es la que vemos diariamente, cuando vemos que cada vez hay más personas en situación de calle, cuando vemos que cada vez se hace más difícil afrontar un alquiler, cuando vemos que los jubilados hoy tienen que elegir entre comer, tener una casa y pagar sus medicamentos. Esa es la realidad. Los números te los disfrazan y de hecho se ríen en tu cara, porque un día te dice que son 8 millones, otro día te dice que 9 y finalmente que 15 millones. Por eso, hoy en este comentario queríamos traer datos gráficos, datos que contradicen este discurso. Y te pido ya, Facu, si podemos pasar a la siguiente imagen. Es una nota que publicaron en Página 12, donde precisamente se basan en los datos de INDEC, lo están viendo allí en pantalla, y habla del aumento del desempleo en Argentina, que esta es otra realidad. Cada vez es más difícil poder acceder a un trabajo formal ante el avance brutal de leyes como, por ejemplo, como la mal llamada ley de modernización laboral, que deja a muchísimas personas sin empleo. Bueno, esta nota dice que más de 1.100.000 personas son desempleadas en nuestro país. 1.100.000. Tomemos dimensión de esa cifra. Esta cifra detalla corresponde al 7,5% de la población económicamente activa, conformada por quienes trabajan o aseguran buscar trabajo. El número representa un fuerte aumento interanual, ya que en diciembre de 2024 era del 6,4%. Y agrega que el incremento también es más que importante con respecto a cuando asumió el gobierno Javier Milei, que recibió un desempleo del 5,7%, algo más de 800.000 personas, por lo que lo hizo aumentar en un 33%. Ya que al presidente le gusta hablar de porcentajes y de números, bueno, hablemos de este 33% que aumentó en cuanto al desempleo desde que él asumió el gobierno nacional. Bueno, la Argentina de Javier Milei y de Luis Caputo, según la narrativa que van presentando ellos, es Argentina en la cual baja la pobreza pero sube el desempleo, baja la pobreza pero aumenta la gente que está en situación de calle. Hay superávit pero no se puede financiar, según ellos, ¿no? La imposibilidad de poder financiar la casa de estudios, el área de salud, de medicina. Y en esa nota que recién veíamos, porque ahora tiene que ver con lo que vamos a continuar analizando, lo que se remarca también, según estas mediciones, es que aumentó la informalidad laboral. Algo que remarcamos de la gestión saliente de Alberto y de Cristina Fernández es el aumento que hubo en la informalidad laboral y que efectivamente
ya estaba haciendo algo que iba a trascender a las gestiones y a los colores políticos, motivo por el cual cada uno le dirá, es un fenómeno o no es un fenómeno, no me quiero meter en la discusión finita del término, pero que sí estaba haciendo algo a la cual los distintos gobiernos, las distintas gestiones tenían que poner el ojo para ver qué abordaje le daban desde una política pública, desde la gestión de Estado. Y la informalidad laboral subió con decreto, con megadecreto 23, 2023, bueno, el megadecreto que no ni bien asumió, con las leyes de reforma laboral, con todo el ajuste que hubo, con todo el congelamiento que hubo, con el miserable bono al cual tienen a los jubilados, con un bono congelado que aumentó en algo un poquito más de 20, 30 mil pesos en 2 años y medio, casi 3. Con todo eso, subió el desempleo, subió la informalidad laboral. Entonces ya no sirve tanto el ajuste. Lo que nos muestra, y ahora sí para seguir, porque decíamos, es una problemática, es algo a prestarle atención en cómo esto está impactando en todo el mercado laboral, en las expectativas de vida de la gente y está reconvirtiendo la realidad cotidiana, básicamente. ¿Y qué tenemos con el aumento de la informalidad laboral? Bueno, el auge de las aplicaciones. Con las aplicaciones, lo que estamos teniendo es que acá nos indica, ¿no? Fueron consultando a distintos expertos en el tema. Uno de ellos es Luis Campos por parte de la CTA Autónoma, que con las aplicaciones o plataformas termina siendo un refugio para quienes pierden ese empleo formal o directamente no se están pudiendo insertar formalmente en ese mercado laboral. Pero que eso termina siendo una burbuja, ¿no? Hace el efecto burbuja hasta que explota. ¿Bien? Llámese Rappi, llámese Uber. Lo que está ocurriendo es que la gente se está volcando a decir, che, me meto en una aplicación, me meto en algo de plataformas, pero el consumo está bajando. No podemos desanexar todo lo que venimos hablando. La gente en situación de calle, la gente desempleada, la gente con salarios bajos, la gente que es echada de un día para el otro. Es decir, incluso toda la gente que se vuelca a las plataformas, ¿qué ganancia le saca a un país que está con el consumo a la deriva, con gente en aumento en situación de calle, con gente que pierde el empleo? Naturalmente el consumo baja y eso termina siendo un combo explosivo. Incluso para los propios negocios deja de ser redituable aplicaciones como la de Rappi, como la de Pedido Ya, por los porcentajes que se cobran y por lo que uno saca efectivamente. Pero este tipo de modelo económico, precisamente de ajuste, se ve, pensaba recién mientras hablabas lo que fue, por ejemplo, en los 90. Bueno, en los 90 con la precarización laboral se produjo también la tercerización. Y, por ejemplo, en los 90 empezaron a proliferar los call centers, que no es la misma situación laboral que tienen hoy a los trabajadores de Uber o los trabajadores de distintas plataformas digitales, pero que era una manera de precarización laboral con la tercerización. Hoy, 2026, y podemos decir desde el 2020 o un poquito adelante para acá, también con la pandemia que profundizó todo, bueno, la situación que tenemos hoy es que cada vez los trabajadores que están siendo delegados porque pierden su trabajo, porque no tienen una fuente laboral, bueno, recurren a estas plataformas. Pero como decía esta nota, ¿hasta cuánto va a aguantar? Porque va a haber un momento que no va a haber quién va a consumir, porque si todos nos volcamos a trabajar en Uber y en las plataformas, ¿quién va a consumir en algún momento? Esa es la pregunta que se hacen en esta nota. Y ese es el contexto en el que estamos. Cada vez hay más personas que necesitan tener un segundo, un tercer trabajo y se vuelcan al Uber o se vuelcan a las plataformas. Y también otra realidad, por estos días leía una nota que hablaba de los cadetes.
cada vez también hay más personas adultas, jubilados, trabajando de cadetes, porque no alcanza la jubilación. Estamos hablando de una jubilación mínima, lamentable para personas que aportaron toda su vida y que hoy, que tendrían que tener una jubilación digna, bueno, se encuentran teniendo que trabajar aún y teniendo que hacerlo precariamente, sin condiciones de trabajo, porque también hay que decir que quienes trabajan con una bicicleta, con una moto, ya sea en Rappi, en Pedido Ya, no tienen condiciones de seguridad. En este contexto salen a pedalear, salen a trabajar. Y en este contexto también es que, decíamos, aumenta la gente en situación de calle. Y ya nos vamos con la siguiente plaquita, así lo muestra. Sí, a ver, el mismo gobierno nacional con la cartera de capital humano. Estamos viendo allí en pantalla la nota de chequeado, casi explica el título. Casi el 60% de las personas que viven en la calle quedó en esa situación en los últimos 2 años, según la cartera de capital humano. Pasamos a la imagen 8, Facu. Acá te hago un paréntesis, porque sí. este es el primer relevamiento que Así es. hace. Recordemos que comenzó las funciones a finales de 2023 y es el primer relevamiento que hace. Estamos hablando de hoy, 13 de mayo del 2026. Bueno, esto se conoció hace unos días, unas semanas. Y es el primer relevamiento que el Ministerio de Capital Humano hace sobre las personas en situación de calle. Se supone que estos relevamientos precisamente se hacen para poder, por un lado, visibilizar los números, las situaciones y a partir de eso poder llevar adelante políticas públicas precisamente para ayudar a esas personas que hoy están en situación de calle. Y personas en situación de calle que cuando uno desandaba un poco en la nota y en el informe, un poco cuestionada la metodología. De hecho, entre las provincias que no se suman a este relevamiento, una es la provincia de Buenos Aires, con la gestión de Axel Kicillof como gobernador. Pero, bueno, yendo más allá de qué manera, de qué forma lo haya encarado la gestión de la cartera a cargo de Sandra Petovelo, lo que muestra el dato es que de ese relevamiento el 60% de las personas está en situación de calle desde hace 2 años, coincidente prácticamente con la asunción del gobierno, ¿no? Bueno, en la plaquita número 8 lo que podemos ver es que en Ciudad de Buenos Aires, bueno, algunas organizaciones como la de Proyecto 7 habían realizado en septiembre del 2025 lo que denominaron el tercer censo popular de personas en situación de calle, y que concluyeron que ya para ese momento había casi 11.900 personas en las calles porteñas, es decir, 2.500 personas más que las que identificó Capital Humano a nivel nacional. Esto viene a colación que en la misma nota se explica en algunos párrafos anteriores que ese universo de personas, 12.000 para redondear, es lo que había relevado Capital Humano. Bueno, un proyecto de censo popular lo que decía es: pará, yo tomé casi 12.000 solo en Cava, no a nivel nacional. Pero bueno, lo queremos traer como un marco de referencia, porque sea con proyectos alternativos o sea con el mismo oficialismo, con una cartera como la de Capital Humano, a lo que están llegando, con metodologías distintas, con disensos en su proceder, es que en ese censo más del 60% de la gente en situación de calle está en esa situación prácticamente desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Y en estos 2 años no se hizo absolutamente nada por esas personas. Y también lo que recordaba esta nota de chequeado es que en junio
del año pasado, de 2025, el gobierno nacional transfirió a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires precisamente la responsabilidad por la atención de las personas en situación de calle. Y cuando uno recuerda esto, piensa, por ejemplo, en cómo se va a resolver en la ciudad de Buenos Aires cuando tenés al jefe de gobierno, Jorge Macri, que hace campaña, spot publicitarios, tratando a la gente en situación de calle como basura que hay que sacar. Entonces, en este contexto, ¿cómo se van a hacer cargo? Pienso yo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de esta población que sigue creciendo. Y ahora ya nos vamos a nuestra ciudad, donde también siguen en aumento los casos de personas, en algunos casos familias completas, que tienen que vivir en la calle porque no pueden pagar un alquiler. Esta es la realidad de muchísimas personas que se quedaron sin trabajo, que no pueden sustentar un alquiler y que lamentablemente se tienen que ir a vivir a la calle. En un contexto donde estamos con temperaturas bajísimas, con un frío muy crudo. Bueno, y en este contexto muchísimas personas tienen que hoy vivir en la calle. Y hace muy poquito conocíamos el caso de una familia que pasó por esta situación. Afortunadamente hoy ya tienen un hogar donde vivir. Un familiar de la mujer se puso en contacto con ellos, le ofreció una casa, pero sin embargo estuvieron un mes entero viviendo en la calle. Una familia completa. Mamá, papá, el hijo de 15 años y el padre del papá de esta familia, un jubilado. Compartimos el video de una entrevista que le realizaban hace unos días, antes de que pudieran finalmente conseguir un hogar, porque grafica muy bien la situación que están atravesando hoy muchísimas familias. Justo enfrente de la maternidad Martín, Moreno y Rioja, para contarles esta situación que está atravesando, se podría decir, una de las situaciones más desesperantes que puede llegar a atravesar una familia, como en este caso es la de Sabrina y Adrián, que desde hace un mes ellos perdieron el trabajo y en el mismo momento en que pierden el trabajo le aumentan el alquiler de la vivienda, una vivienda en la que estaban ocupando con su papá, Adrián, su mamá, ellos y su hijo, junto también a Marilú, que es su mascota. En ese momento lo que deciden ellos es abandonar la vivienda para no empezar a tener problemas de otro tipo, que en realidad es empezar con las deudas, empezar con los problemas judiciales. Entonces están viviendo en este espacio público desde hace ya un mes recibiendo ayuda de algunos vecinos, pero esto se necesita de otro tipo de ayuda. Adrián, contanos un poquito la situación por la que están atravesando. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Sí, nosotros en el 5 de abril yo me quedo sin trabajo. Me notician que no vamos a tener más trabajo por un tema que la empresa de vigilancia no arregló con la cerealera. El 5. Mi señora el 8 de abril, ella cuida a una adulta mayor que tiene problemas de mentales. La familia decide internarla en un geriátrico especializado en el tema, por ende ella también queda sin trabajo. Al no tener trabajo los dos, mi mamá y mi papá jubilados, que la mayoría de los ingresos lo destinan a los medicamentos, no nos quedó otra que entregar la propiedad y venirnos acá a la plaza, vivir a la plaza. Es lo único que nos quedaba en ese momento, y lo cual estamos atravesando hace un mes. Desempleo, alquileres por las nubes, un jubilado que destina todo su ingreso a los medicamentos. Y esta nota sigue también, acá trajimos un fragmento, pero esta nota sigue, y lo que daba cuenta la madre, un hijo que no puede continuar con su escolaridad. También no referías a las bajas temperaturas, ya que comienza a ver en estas épocas lo que aquí el hombre también detalla a lo largo de esta nota, es que comenzó a tener problemas en su cintura y en las piernas por el hecho de dormir sentado con estas temperaturas. Bueno, y obviamente el mal posicionamiento, ¿no? con este frío en medio de la calle. Pero un caso que lo traemos como testigo, porque estamos hablando de una familia que lo que está exponiendo, lo que está exhibiendo, es cuál es el impacto de todo
el plan político-económico de este gobierno nacional. ¿Se acuerdan cuando la ley de alquileres había que derogarla para que el mercado se regule solo y crezca la oferta y con eso los salarios iban a subir como un pedo de buzos, según el presidente? Y ahí venía toda esa teoría económica que siempre se predica y nunca funciona, ¿no? Perdón, un paréntesis, a quienes sean un poco curiosos, recomiendo que lean una nota en la revista Noticias, el plan libertario y un oso que ataca a un pueblo. En serio, un caso testigo de uno de los primeros lugares en el mundo donde se aplicó la teoría liberal austríaca. Y un estado de Estados Unidos, un pequeño condado, quedó absolutamente en la ruina. Bueno, volviendo. Ley de alquileres derogada, aumento del desempleo y la familia que va a la calle. Y también explicaban a lo largo de esta nota, no nos queremos endeudar, no tenemos cómo y tampoco queremos hacerlo con otro elemento que tenemos por estos días, que son las financieras, los prestamistas. Y es una familia que quedó en la calle. Y cuando uno escucha, puede dar cuenta de esto. Aumento de los alquileres, aumento del desempleo, un jubilado que no puede colaborar porque directamente no le alcanza, apenas si para sus medicamentos. Y en el aumento del desempleo, ya nos vamos a la plaquita número 11 para continuar un poco con el panorama local. En una ciudad como Rosario, con su zona céntrica, con sus servicios, bueno, la ciudad y los centros están quedando prácticamente vacíos. Vacíos. Este es un relevamiento que hace el FECOI, el Departamento de Economía de la Federación Gremial del Comercio e Industria, FECOI por su sigla, que lo que detectó son 323 locales cerrados en el primer trimestre del 2026, lo cual pegó un salto al 8%. El informe es más extenso, pero lo que releva es que en pandemia estábamos entre el 10 y el 11% de locales cerrados. Aumentó, pegó un salto de casi el 2%. Pequeño detalle, obviedad, no estamos en pandemia. Y si uno se fija cuál es la tasa respecto de los locales vacíos, por Calle Oroño 3 locales, por Buenos Aires 3 locales, Calle Moreno 6 locales, y así sigue, Y aumenta. Santa Fe, 34. 34 locales cerrados en Calle Santa Fe, por distintas cosas, ¿no? Pero mayormente el aumento de los gastos, El aumento del alquiler. el alquiler que es exuberante, y eso implica que un local cierra y que empleados son despedidos. La tasa de desocupación, que es en la columna que estamos viendo al lado, con los locales vacíos, aumenta la tasa de desocupación. Y acá te da cómo aumenta la tasa de desocupación por cada calle. En calle San Luis aumentó un 2,3%, en calle Urquiza un 3,8%, en calle Oroño un 3,9%. Sube. En calle Buenos Aires un 7%, en calle Entre Ríos casi un 8%. Sube. Lo más alto, en calle Santa Fe aumentó un 15% y en calle La Prida un 21,7%. Ese es el plan exitoso de la desregulación económica. Y vamos a ir ya a lo último que tenemos del material para el día de hoy, porque en estos días también cerró en la localidad de Campana una planta que era emblema en la zona, porque agrupaba y acobijaba y era el sostén de muchas familias, y cerró porque no dio para más y 150 trabajadores quedaron en la calle. Vemos el testimonio de uno de los trabajadores despedidos, porque creo que exhibe y narra en crudo cuál es la urgencia y la emergencia de esta época. Lo escuchamos y ya vamos al cierre. Yo 23 años en la industria, soy mecánico y no sé qué hacer, después que andamos de DID y qué vamos a hacer. Van por todo y es la hora que despierte el pueblo.
El pueblo tiene que despertar porque vamos a quedar peor que el 2001. Esto van por todo. La motosierra fue para nosotros, muchachos. Yo miraba a los compañeros de FATE por la tele, no soy sindicalista, no soy nada, soy un obrero. Miraba a los compañeros de FATE por la tele y no me importaba porque no me tocaba. ¿Hasta qué pasó? Nos tocó, muchachos. Despierte país, que van por todo. Vamos toda la calle, muchachos. Yo bendigo. Van por todo, dice este trabajador, y uno inevitablemente piensa en el poema Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Creo que es un poco esa la situación. Y para el cierre del comentario del día de hoy queremos compartir este poema que dice: primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era 23 años en la obrero, industria tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Y nosotros le agregamos: vinieron por todo.